tiene una situación muy difícil en sus manos. Si ustedes hacen un estudio de la porción bíblica que acabamos de leer, encontrarán que la misma refleja la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Una preocupación que venía ya sucediendo desde los tiempos iniciales de su ministerio público. De hecho, el apóstol Pedro fue víctima y ejecutor de estas preocupaciones de Pablo. En un momento dado, Pedro abraza la idea de interpretar o interrelacionar las posturas de la ley con la gracia. Y en algunas ocasiones el apóstol Pedro, según nos enseña la palabra, tiene dificultad para definirse como un apóstol de Jesucristo. Llegan hasta el concilio de Jerusalén a consecuencia de una querella que el apóstol Pablo le dice a Pedro en su propia cara, con toda autoridad vertical: eres digno de condenación. ¿Han leído eso en la Biblia? Amén. Decir en aquel entonces eres digno de condenación, es decir, hoy en día estás hecho un impío. Y estamos hablando de dos apóstoles, Pablo y Pedro. Es una crisis muy grave que tengo que admitir y debemos admitir en esta tarde, que todavía existe. A consecuencia de que por alguna razón el intelecto humano, nuestro uso de razón, muchas veces es impedimento para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro corazón. Y cuando el Espíritu de Dios no tiene acceso a tu corazón, cuando no hay esa diligencia, cuando no somos sensitivos al Espíritu Santo, y habrá alguien que diga: hermano Rivera, ¿de qué está hablando? No estoy hablando de hablar en otras lenguas, no estoy hablando de profetizar, no estoy hablando de escupir el micrófono, ni de patear el púlpito o romperlo. Por cierto, Quindín me acusa de que rompo púlpito, lo rompí el de su iglesia hace unos años. No le miento. Según tengo entendido, he roto 5. Ya no lo hago. Después de los 25 uno deja hacer esas cosas. Pero la realidad es que cuando no hay esa sensitividad de espíritu, es muy normal que la carne y el intelecto humano quieren interpretar a Dios. Y de ahí que sucede toda esta problemática que yo mencionaba jocosamente al principio. Porque qué triste es saber que muchas veces no podemos comulgar con otros hermanos, o peor, ellos no comulgan con nosotros, por el legalismo, por una interpretación tan humana, tan deficiente de lo que es la gracia de Dios. Y especialmente cuando se habla de santidad, machista, detrimente a la mujer, divisionista en la iglesia. Hace unas semanas yo predicaba un congreso en Carolina del Norte, un grupo de iglesias que antes se llamaban el Tabernáculo. Ya ustedes sabrán, son clientes míos, yo no tengo problema. Venga de iglesias legalistas o venga de iglesias más liberales, pagan bien. Son como unas 30 o 40 congregaciones. Y yo conozco al presidente, un hombre de una integridad excelente, pero muy legalista. Y recuerdo que me llama y me dice: Miguel, Dios me está libertando. Y, a tu edad, gracias a Dios, todavía hace milagros. Y me dice: quiero que vengas como predicador del congreso y el tema es derribando argumentos. ¿Y cómo? Así como te lo estoy diciendo.
Y yo le dije, tienes dos razones por invitarme a mí. Primero, porque no tienes ningún otro amigo pentecostal que se atreva a tocar el tema. Y segundo, porque como yo soy metodista, nadie me cierra las puertas. 4 conferencias. Derribando argumentos. La realidad es que ese tipo de incidencia ha lastimado tanto el cuerpo de Cristo. Y en los tiempos que estamos leyendo, el apóstol San Pablo estaba confrontando con una apostasía. Una apostasía clara y definida. No son cuentos de camino. ¿Y qué es apostasía? Deliberadamente rechazar la deidad de Cristo. Deliberadamente rechazar la intervención de Cristo en la cruz del Calvario como ofrenda propiciatoria por nuestros pecados. Eso es apostasía. Deliberadamente declarar que Jesús no es apto para ser la única alternativa de salvación. Eso es apostasía. Y el apóstol San Pablo tiene que confrontar esa situación. ¿Por qué razón? Porque él es un apóstol llamado no por los dados. ¿Se acuerdan ustedes? Los discípulos se reunieron en un momentito, somos 11, y el maestro instituyó 12, y aquí tenemos un problema, vámonos a Atlantic City, hay que tirar los dados. Yo no tengo problema con eso tampoco, usted tiene los dados como usted quiera. Pero el asunto es que casi nunca lo que usted gane le va a hacer bien, porque no se sabe nada de Matías. Ocupó un lugar. Ocupó un lugar. Eso es todo. Pero no se sabe absolutamente nada más de Matías. Usted tira los dados, usted juega la suerte, y lo único que usted hace es usted mismo tratando de solucionar un problema que usted cree que existe o que verdaderamente existe, pero a su manera, con sus esfuerzos humanos. Y peor aún, probando la suerte. Y Pablo viene a ser aquel apóstol, aquel discípulo que el Espíritu Santo tenía reservado, perseguidor de la iglesia, un hombre educado en todo sentido de la palabra sobre la ley, juez de la ley, miembro del Sanedrín. Eso implica que era casado, que no se sabe nada de la mujer de Pablo. Eso hablamos en otra ocasión. Pero el asunto es que será Pablo, conocido en aquel entonces como Saulo de Tarso, que tiene que ser derribado de su cabalgadura porque su caballo tuvo más inteligencia que él. El caballo fue más sensible a la presencia del Altísimo. El caballo reacciona. Saulo de Tarso en aquel entonces no podía entender eso. Y el caballo lo tira al piso. Le dice, aquí somos dos, o te tiras tú o me tiro yo. Y Pablo es levantado precisamente para explicar esa confusión que existía, porque los nuevos creyentes eran perseguidos. Lo que se conocía era la ley. No existían templos como ustedes tienen ahora. Eran sinagogas. Aún el maestro tenía que predicar o hablar en la sinagoga. Los del nuevo camino, que es el nombre que se da a los nuevos creyentes, antes de ser reconocidos en Antioquía como cristianos, eran perseguidos, asesinados, martirizados, a consecuencia de que el fariseísmo hipócrita, sepulcros blanqueados, declaró el Señor. Combinaban la fuerza política con su influencia numérica y lograban conseguir la decisión de los tribunales para perseguir, de los cuales Saulo fue un ejecutor. Es lógico, eran tiempos muy difíciles y en algún momento dado es entendible que los hermanos cristianos nuevos se podían confundir, pero eso no debe suceder hoy en día. Es una vergüenza que hoy en día estemos en esa crisis todavía. Es una vergüenza que en el siglo XXI todavía estemos dando los golpes en la radio, en la televisión. Es una
vergüenza que en el siglo XXI todavía no podamos dar un frente unido, legítimo, porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y por cierto, ese era el tema del Congreso. O sea, yo me tiré por ahí. Ustedes quieren derribar los argumentos, pues el problema es que han contristado al Espíritu. En vez de haber ido al Calvario, se quedaron en el Sinaí. Yo le dije a Quitín, deja de estar yendo al Sinaí, no sé si lo supiste. Están raptando a la gente, los beduinos, se salió en las noticias en estos días. Han hecho unos criminales los beduinos. La gente está a veces confundiendo el turismo. Pero es la realidad. Es una vergüenza que todavía nosotros no podamos dar ese frente unido. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que hemos contristado al Espíritu. Mucho ego, idolatría aún dentro de la casa de Dios. Unas posturas no cristianas, no bíblicas. Pablo quiere confrontar esta situación y le dice él a Timoteo, escuche bien, verso número 1: tú pues, hijo mío, le dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Tu ministerio, Timoteo, es un ministerio para hablar de la gracia. La ley terminó. El maestro en la cruz del Calvario terminó con la ley. Él la cumplió en sí mismo. Y tú y yo, que somos condenados por la ley, porque la única razón por la cual leemos los mandamientos y los enseñamos en la iglesia es para reconocer que por ellos somos condenados. Es la única razón. El día que nosotros querramos imponer los mandamientos como enseñanza doctrinal de vida cristiana, sin entrar en la gracia de Jesucristo, que es el único que nos permite poder ser libres y poder cumplir en Cristo, y ser libres de la maldición del pecado y de las consecuencias de violar los mandamientos. Si no enseñamos eso claro, entonces estamos en los tiempos de apostasía. Así como se lo estoy diciendo. Y hoy en día el asunto de poner los mandamientos, los edificios públicos, eso es pura política. No caigan en esa trampa. Eso es más política que otra cosa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y el mensaje que vas a predicar es un mensaje de gracia. Porque se ha levantado una ola de hombres y mujeres, en aquel entonces hombres solamente, que lo que han querido es distorsionar el mensaje de la gracia. Y le quieren añadir al mensaje de la gracia la circuncisión. Y le quieren añadir al mensaje de la gracia la deuda. Y le quieren añadir al mensaje de la gracia los rudimentos de qué comes y qué tomas y a dónde vistes y cómo vistes y a dónde vas y de dónde vienes. Y nada de eso el apóstol Pablo establece. No es parte del mensaje que ha sido llamado. De hecho, si ustedes ven conmigo los versos subsiguientes, el verso 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Lava. Y debe decir, para los que no han estudiado la Escritura, muchas veces les es difícil entender esto, porque como hemos escuchado tanto mensajes simplistas, muchos predicadores simplistas que no han estudiado la palabra, pasa por los púlpitos y cuando toma un versículo como ese, pues habla de qué contienda, pues de los chismes que hay entre las hermanas. Y de los chismes que hay entre los hermanos, y de la tontería. No. Cuando usted estudia la Escritura, usted la estudia dentro del contexto. Y es una violación extraer un versículo, arrancarlo a nuestro gusto. Es tan fácil para algunos predicadores, con respeto lo digo, morones, que arrancan un versículo del contexto y lo enseñan y turban a todo el mundo. Y seguro, si yo quisiera hablar en contra de las contiendas, porque me he enterado que hay algún chisme entre ustedes, utilizaba ese versículo. Pero esa no fue la intención del apóstol Pablo. Pablo ahí está específicamente hablando de las contiendas creadas por las discusiones